Contamos hoy con una ponencia que va a versar sobre las mediaciones hipotecarias y las posibilidades del consumidor a raíz de la Ley 1/2013 y va a ser impartida por la profesora María Teresa Jiménez, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Un poco lo que nos va a plantear con esta charla es las posibilidades que la última reforma hipotecaria aprobada en mayo del año pasado abre para el consumidor, y también en el turno de debate pues un poco el objetivo es analizar y ver con vuestra experiencia la eficacia o ineficacia que esta reforma está teniendo para los consumidores. Así que bueno, en principio sin más le daría la palabra a Teresa para que comenzara. ¿Se me ha escuchado bien? Verónica, ¿me has escuchado bien? Vale. Madrid. Iván. Sí, hola, hola, hola. Hola, sí. Decía que os daba la palabra ya para que pudierais comenzar. Ah, vale. Pues ahora mismo, ¿dónde sois? Lo único, la cuestión es que tenéis que darle a compartir, pero no a pantalla, sino a la aplicación. Eso es, así yo creo que se ve mejor, sí. Sí, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Empezamos ya, entonces, comienza la exposición. Nos dais ya la palabra, ¿no? Pues adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dicael que me haya dado la oportunidad de estar aquí con vosotros, compartiendo, bueno, el objeto de mi ponencia, que trata de los mecanismos de defensa del deudor en la ejecución hipotecaria tras la Ley 1/2013 antidesahucios. Me parecía interesante pues comentar eso, qué posibilidades tiene ahora el deudor hipotecario de defenderse en la ejecución hipotecaria después de la Ley 1/2013, que es la que se ha dictado como consecuencia de la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. Bueno, en esta segunda diapositiva podéis ver a un joven matrimonio, ¿no?, rodeado de facturas y con un gran interrogante entre ellos: ¿qué hacemos con todas las facturas que tenemos que pagar? ¿Qué hacemos con nuestro sistema de amortización de la cuota hipotecaria, que a lo mejor no podemos afrontar? Bien, un deudor hipotecario hoy en día tiene muchos interrogantes, muchas cuestiones que responder, y eso es lo que queremos hacer en esta ponencia. Y por eso la hemos dividido en dos bloques que se reflejan en la diapositiva 3. Primero vamos a hablar de las cláusulas y de las normas legales a que se sujetaban los préstamos hipotecarios con anterioridad a la Ley 1/2013, es decir, qué cláusulas solían incorporar en estos contratos las entidades financieras y a qué normas se sujetaban también esos contratos. Y luego vamos a hablar ya en concreto de los mecanismos de defensa que tiene el deudor en la ejecución hipotecaria tras la Ley 1/2013 antidesahucios. Bien, comenzamos pues en la diapositiva 4 con las cláusulas y normas legales a que se sujetaban los préstamos hipotecarios con anterioridad a la Ley 1/2013. Hay que decir que muchas de estas cláusulas, prácticamente la totalidad de las cláusulas del contrato, son predispuestas por las entidades financieras, porque son condiciones generales de la contratación, que se utilizan para la contratación en masa. Eso significa que son predispuestas por la entidad y que el consumidor se limita a adherirse a ellas, de tal manera que su libertad de contratación se reduce prácticamente a decir sí o no a lo que le propone la entidad financiera. Probablemente lo único que se negocia sea el importe del crédito, quizá algo en relación con el tipo de interés, si quieres un tipo de interés fijo, si quieres un tipo de interés variable, algo en relación con el sistema de amortización del préstamo, pero incluso sobre estos extremos el banco te aporta unas tablas sobre las cuales se hace la elección por parte del consumidor, ¿no? Bien, en la diapositiva 5 hago referencia a cuáles serían las obligaciones principales contraídas con la entidad financiera como consecuencia del préstamo hipotecario. La principal obligación es devolver el capital y la segunda obligación sería pagar un interés fijo o variable.
Bien, aquí sí que quizás entra la elección del consumidor en elegir un interés fijo o variable. Yo la verdad es que recomendaría siempre tipos de interés fijos. Los tipos de interés variable pueden resultar atractivos inicialmente si los índices de referencia que se utilizan para fijar el tipo de interés variable son muy bajos, ¿no? Y se espera que no oscilen al alza, diríamos, en un futuro inmediato. Bueno, esto puede resultar atractivo al principio, pero el problema es que como los tipos de interés variables se fijan utilizando un índice de referencia, ¿no? Que normalmente suele ser el Euribor. El Euribor es un índice que refleja el precio medio al que los bancos de la zona euro se prestan entre sí el dinero, ¿no? Entonces, esto es variable y también varía en función de la política de tipos de interés que siga el Banco Central Europeo. Con lo cual, al variar el Euribor o al variar cualquier otro índice de referencia, va a variar tu cuota de amortización. Entonces, esto no es algo controlable por el consumidor. Mientras que si el tipo de interés es fijo, esto lo controla el consumidor desde el principio, porque más o menos sabe, diríamos, qué parte de su salario va a dedicar mes a mes, ¿no?, a la amortización del préstamo. Yo por eso recomiendo más tipos de interés fijos que variables. Es una recomendación que me ha hecho muy siempre mi padre y por eso la comento ahora. Bien. El sistema de amortización, y estamos en la diapositiva 6. Bueno, normalmente se pacta un sistema de amortización de cuotas mensuales, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda pactar otro sistema de amortización, por ejemplo, de cuotas trimestrales, de cuotas semestrales, etcétera. Pero lo habitual es que un consumidor tenga un sistema de amortización de cuotas mensuales. En estas cuotas, inicialmente, pues se amortizan principalmente intereses, ¿no? No se amortiza prácticamente capital, sino se van amortizando los intereses remuneratorios, ¿no?, del préstamo, que como hemos dicho son intereses a un tipo fijo o a un tipo variable. Bien, en la diapositiva 7 hago referencia a las condiciones generales de la contratación que el profesional, la entidad financiera, predispone para caso de que se incumpla el sistema de amortización pactado. Es decir, para caso de que no cumplamos con las cuotas de amortización mensuales que hemos de ir pagando. Bien, la primera condición que se establece es un tipo de interés moratorio. Este es distinto del tipo de interés remuneratorio de que hemos hablado antes. El anterior remunera a la entidad financiera por el capital que nos ha prestado. El tipo de interés moratorio lo que pretende es sancionar, diríamos, el retraso en el cumplimiento por parte del deudor. Claro, retraso en el que incurres muchas veces no porque quieras, sino porque no puedes, porque, por ejemplo, has incurrido en una situación de desempleo, ¿no? Bien, estos tipos de interés moratorio se fijaban, bueno, pues unilateralmente por la entidad financiera y se fijaban a un tipo de interés muy alto. Llegaban a rondar el 20% o más, ¿no? El problema de este interés moratorio es que se va a devengar, es decir, se va a generar y se va a continuar generando, diríamos, desde el momento en que dejas de cumplir con el sistema de amortización y hasta que termina el procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿no? Esto supone que durante el procedimiento de ejecución hipotecaria, que dura, diríamos, un tiempo que tampoco es controlable por el consumidor, se va devengando ese tipo de interés moratorio que puede rondar el 20%. Entonces ello engrosaba enormemente la deuda, de manera que podía ocurrir que al final del procedimiento de ejecución hipotecaria quedarás debiendo una cantidad superior incluso al capital que inicialmente te prestó la entidad financiera. Bien, otra cláusula que imponen las entidades financieras y que por lo tanto tendrán los consumidores en sus contratos para caso de incumplimiento del sistema de amortización es una cláusula de vencimiento anticipado. ¿Qué significa esto? Que cuando no cumples con el sistema de amortización, el banco da por resuelto el préstamo y eso significa que pierdes el derecho a devolver el préstamo en el tiempo pactado, que podrían ser 30 o 40 años, y tienes que devolver inmediatamente todo el capital, ¿vale? Con lo cual, no es solo ya que hayas incumplido el pago de 3, 4 mensualidades de amortización del préstamo, sino que tienes que devolver todo el capital. Bien, otra tercera condición general de la contratación que incluía las entidades financieras es la llamada liquidación unilateral de la deuda por la entidad. Es decir, es la propia entidad financiera la que calcula
qué es lo que tú le debes a consecuencia del incumplimiento del sistema de amortización, ¿no? Entonces, ella lo calcula, acude a un notario y el notario en un acta notarial acredita que esos cálculos que ha hecho la entidad se ajustan a lo pactado en la escritura del préstamo hipotecario. Y entonces con esos cálculos, con ese acta notarial que te proporciona el notario y una certificación del registro de la propiedad o la escritura pública del contrato de préstamo hipotecario, ya se puede iniciar una ejecución hipotecaria. En cuarto lugar, otra cláusula que también se incorporaba en los contratos era la posibilidad de iniciar la ejecución especial hipotecaria. ¿Por qué remarcamos este adjetivo especial? Porque la ejecución especial hipotecaria tiene por objeto exclusivamente el bien dado en garantía hipotecaria, es decir, normalmente la vivienda familiar, que es lo que se da en garantía hipotecaria. Y en este procedimiento hay una limitación de motivos de oposición. Es decir, el deudor prácticamente no puede alegar nada en ese procedimiento, que desde que se inicia, pues corre de manera inexorable hasta terminar con el lanzamiento del deudor. ¿Qué se podía oponer antiguamente? Pues que habías pagado, que la hipoteca estaba cancelada, que el título ejecutivo, es decir, que la escritura que presentaba el banco era falsa, pero poco más. Por ejemplo, no te podías oponer a la cuantificación de la deuda que había hecho la entidad financiera, aunque tú no estuvieras de acuerdo con ella, ¿no? Y si había cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario que influían en esa cuantificación de la deuda que había hecho la entidad financiera, tú no te podías oponer por ese motivo en el procedimiento de ejecución hipotecaria. ¿Qué hacía la ley? Te remitía a otro procedimiento que era un procedimiento declarativo, ¿no? O sea, un procedimiento para la declaración de derechos en el cual se tenía que declarar si determinada cláusula era abusiva o no y por ese motivo era nula o no. Y este procedimiento declarativo no paralizaba la ejecución hipotecaria, es decir, que tú podías perder el piso en la ejecución hipotecaria y el procedimiento declarativo pues terminar años después y a lo mejor en ese procedimiento declarativo recibir una indemnización, ¿no? Pero habrías perdido, diríamos, la vivienda familiar, ¿no? Bien, en la diapositiva 8 explico en qué forma se han concedido los préstamos hipotecarios. Es decir, hasta el momento hemos visto cuáles eran las cláusulas típicas de los contratos de préstamo hipotecario, ¿no? Que han afectado a todos los consumidores españoles. Vamos a ver ahora en qué forma se han concedido los préstamos, o sea, cuál ha sido la dinámica de concesión de los préstamos seguida por las entidades financieras. Bien, el punto de partida es que las tasaciones de los inmuebles que iban a servir de garantía al préstamo concedido estaban sobrevaloradas. Era algo sobre lo que alertó el Banco de España, también alertaron organizaciones internacionales y bueno, entiendo que era sabido por las entidades financieras, pero se aceptaban esas tasaciones sobrevaloradas porque esto permitía conceder un capital, diríamos, engrosado. Y si el capital está engrosado, yo concedo un capital mayor sobre una tasación sobrevalorada, es evidente que la entidad financiera puede percibir mayores intereses, con lo cual es una operación, diríamos, sustanciosa o gananciosa para la entidad financiera. Bien, ¿por qué la entidad asumía el riesgo de depreciación del inmueble, el riesgo de depreciación de la garantía? Porque era evidente que los pisos no iban a continuar indefinidamente, diríamos, subiendo en su valor, ¿no? Sino que llegaría un día que el valor de los inmuebles bajaría. ¿Por qué las entidades financieras asumían un riesgo de depreciación de la garantía? Bueno, porque contaban con el artículo 105 de la ley hipotecaria. ¿Qué dice el artículo 105 de la ley hipotecaria? Que la hipoteca no altera la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Eso significa que la hipoteca es un refuerzo para el acreedor, pero ello no impide que todo el patrimonio presente y futuro del deudor quede vinculado a la satisfacción del préstamo, de manera que si en su día el piso subastado en la ejecución hipotecaria no sirve para devolver a la entidad financiera toda la deuda, se va a poder abrir otro procedimiento de ejecución ordinario, como decía el artículo 579 de la Ley de Funcionamiento Civil, sobre todo el patrimonio del deudor, sus bienes presentes y futuros, excluidos, lógicamente, los bienes legalmente inembargables. Bienes legalmente inembargables, que era el salario mínimo interprofesional y por encima de él, pues el salario en unas determinadas escalas establecidas en la Ley de Funcionamiento Civil y que se amplió por un Real Decreto Ley 8/2011,
permitiendo que fuera no solo el salario mínimo interprofesional, sino un 50% adicional y otro 30% adicional por cada miembro del núcleo familiar que careciera de ingresos propios regulares, ¿vale? Entonces, bueno, esto se amplió, pero aún así no resolvía los problemas del deudor, porque a lo mejor una familia de 4 o 5 miembros podía disponer de unos 1.750 euros al mes que fuesen inembargables. Pero claro, la deuda estaba ahí, diríamos, pesando sobre la familia prácticamente de por vida, ¿no? Bien, como hemos dicho antes, los intereses moratorios pactados estaban en torno al 20% y engrosaban la deuda durante la ejecución hipotecaria. Estamos ya en la diapositiva 9. Y un fenómeno habitual que se producía era que las subastas quedaban reiteradamente desiertas. Es decir, a los postores no les interesaba acudir a las subastas porque al haber bajado el precio de las viviendas, pues podían comprarlas prácticamente al mismo precio en el mercado libre que en las subastas. Entonces, la consecuencia final era que el banco se adjudicaba la vivienda, es decir, se quedaba con la propiedad de la vivienda y a cambio extinguía un porcentaje de la deuda, ¿no? Que era como si dijésemos el precio que pagaba por quedarse con la vivienda. ¿Qué porcentaje se extinguía? Pues se extinguía el 50 o el 60% de la tasación inicial de la vivienda. Bien, esa es la parte de crédito que se ha extinguido, pero no es toda la deuda, ¿no? Entonces, la diferencia entre el total de la deuda, que sabemos que iba engrosada por los intereses moratorios durante la ejecución hipotecaria, la diferencia, por lo tanto, entre, ese montante total de la deuda y ese valor de la adjudicación en pago, ese 50 o 60% del valor de tasación inicial, la diferencia entre ambos valores era lo que se podía exigir sobre todo el patrimonio presente y futuro del deudor. ¿Cuál es la situación que podemos decir en resumen que se producía para el deudor con toda esta normativa, tanto contractual como legal, como esta forma de conceder los préstamos que tenían las entidades financieras? Bueno, la situación era muy desfavorable para el deudor. El deudor se encontraba con graves problemas. Vamos a estudiar ahora, entonces, qué mecanismos de defensa tiene el deudor en la ejecución hipotecaria tras la Ley 1/2013 antidesahucios. Es la diapositiva 10 a la que me estoy refiriendo ahora. Vamos a estudiar pues esos mecanismos de defensa y vamos a hablar en primer lugar de qué objetivos ha perseguido la ley. Bueno, la Ley 1/2013 pienso que intenta moderar, es decir, atemperar, hacer menos rigurosa la responsabilidad universal del deudor tras la ejecución hipotecaria, ¿no? Sabemos que como consecuencia de la adjudicación en pago se extingue parte del crédito, pero evidentemente el deudor queda sujeto todavía a una deuda, ¿no?, que ha de pagar. Entonces se pretende moderar, diríamos, esa responsabilidad que tiene el deudor sobre su patrimonio tras la ejecución hipotecaria, ¿no? Moderar esa deuda, que sea más pequeña, diríamos. Bien. En segundo lugar, la ley intenta adaptarse a la Directiva 93/13 de cláusulas abusivas. Lo intenta. Otra cosa es si realmente lo consigue. Vamos a ver qué problemas se plantean, ¿no? Y además intenta dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, ¿no? Que esta sentencia vino a decir que el procedimiento de ejecución hipotecaria español pues no era conforme con la Directiva 93/13 porque ponía obstáculos al consumidor para su defensa y para hacer efectivos los derechos que le concedía la directiva en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Bueno, vistos los objetivos de la ley, vamos a pasar a estudiar en la diapositiva 12 las novedades que incorpora la Ley 1/2013. Y la primera novedad, que es muy relevante, es el control de cláusulas abusivas en la ejecución hipotecaria. Es decir, lo que antes no se podía hacer, ahora tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha incorporado. Pienso que es un avance importante porque por lo menos el deudor va a poder cuestionar que hay cláusulas abusivas, a lo mejor determinantes de la ejecución, por ejemplo la cláusula de vencimiento anticipado, ¿no?, que es la que le permite al acreedor solicitar la devolución de todo el capital, pues a lo mejor se plantea que esa cláusula es abusiva y por lo tanto que no procede la ejecución hipotecaria, ¿no? O se va a poder cuestionar la cantidad que reclama el acreedor, porque si hay cláusulas abusivas que determinan
la cantidad exigible en la ejecución, tipo una cláusula suelo, tipo una cláusula de interés moratorio abusivo, etcétera, el consumidor lo va a poder alegar en el procedimiento. Bien, entonces esto es bastante interesante. ¿Cómo se produce este control? Bien de oficio, cuando el juez analiza si admite o no la demanda de ejecución, ¿no? Y, como digo en la diapositiva 13, pues a instancia de parte. A instancia de parte, esto está previsto en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hay un trámite específico de oposición para el deudor por la existencia de cláusulas abusivas. Entonces el juez puede hacer una de estas dos cosas, o bien cerrar la ejecución, porque considera que la cláusula abusiva detectada impide que prosiga la ejecución, ¿no? O bien decide que continúa la ejecución, pero sin que se aplique la cláusula abusiva, todo lo cual es bastante favorable para el deudor. El problema está en que el acreedor va a poder recurrir su decisión, la decisión del juez, si esta decisión del juez le resulta desfavorable. Es decir, si el juez decide cerrar la ejecución o continuar la ejecución sin aplicar la cláusula abusiva, pues resulta que el acreedor va a poder recurrir esa decisión. Pero si resulta que el deudor alega y se opone por la existencia de cláusulas abusivas y el juez le desestima su oposición, es decir, no considero que hay cláusulas abusivas, usted no tiene razón. Bueno, pues entonces el deudor no puede recurrir en apelación esa decisión. Bien, esto se ha visto cuestionado por algún órgano judicial. Concretamente, el juzgado número 7 de Avilés ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Alega que se está produciendo por esta ley una violación de los artículos 14 y 24 de la Constitución. Es decir, una violación del principio de igualdad y una violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Una violación del principio de igualdad porque, digamos, ambas partes en el procedimiento no están en la misma situación. El acreedor puede recurrir y el deudor no. Entonces ahí, pues, bueno, es evidente que el deudor está en situación de inferioridad. Y por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho de acceso a la justicia, el derecho a plantear recursos, etcétera, y aquí nos estaría garantizando ese derecho al no permitirle al deudor recurrir la decisión del juez. Bien, dada esta situación, como se tendrá que resolver esta cuestión de inconstitucionalidad, a mí se me ocurre que si a un deudor le desestiman la oposición, lo que podría hacer es plantear el juicio declarativo, de que hablábamos antes, y pedir en ese juicio declarativo, en el que pides que se declare que una cláusula es abusiva, que de manera cautelar se suspenda el ejecutivo. Es decir, que para asegurar el resultado del procedimiento declarativo, se paralice la ejecución hipotecaria mientras se resuelve el juicio declarativo. ¿Vale? Bueno, además es una posibilidad que han estado admitiendo los jueces desde que se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta que surgió la Ley 1/2013, porque al no preverse el trámite de oposición, pues entonces dieron esta solución, ¿no? Entonces la podemos seguir utilizando en la medida en que aquí al deudor no se le permite apelar. Bien, una segunda modificación que ha tenido la Ley de Enjuiciamiento Civil a través de la Ley 1/2013, y estamos en la diapositiva 14, pues sería que se ha modificado el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de las subastas sin postores. Antes hemos hablado de que las subastas quedaban reiteradamente desiertas, es decir, que no concurrían postores a la subasta, y que el banco se adjudicaba la vivienda por un importe equivalente al 50 o al 60% del valor de tasación inicial del piso. Bueno, pues ahora la adjudicación de la vivienda se establece por el 70% o por el 60% en función del importe de la deuda. Es decir, conseguimos extinguir más deuda según esta nueva norma, ¿no? A lo mejor no mucho más, pero bueno, por lo menos algo más, ¿no? Si la deuda es superior al 70% del valor de tasación inicial de la finca, el acreedor se la tiene que adjudicar por el 70%. Luego tiene que extinguir un importe de crédito equivalente a ese valor. Y si el importe de la deuda es inferior al 70% del valor de tasación, entonces se lo tiene que adjudicar por el 60% del valor de tasación. O sea que en función del importe de la deuda, así es el precio de adjudicación
que tiene que satisfacer el banco para quedarse con la vivienda. Hombre, la idea es que aquí el deudor pueda, si no anular, por lo menos reducir al máximo, diríamos, la deuda que tiene, ¿no? Bien, esta nueva norma se aplica a procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, es decir, que tiene efectos retroactivos, marcha atrás, aunque la ley entró en vigor el 15 de mayo de 2013, para los procedimientos que se iniciaron antes podemos aplicar esta norma, ¿vale? Siempre que el juez no haya dictado ya el decreto de adjudicación de la vivienda, ¿no? Bien. Otra tercera novedad que incorpora la ley se refiere a la imputación del precio obtenido en la subasta. Es decir, en la subasta, bien si hay un tercero que compra, bien si el banco se adjudica el piso, pues evidentemente hemos dicho que se extingue una parte del crédito, ¿no? Se extingue una parte del crédito. Entonces se produce un pago parcial. Normalmente no te permite, diríamos, la subasta amortizar toda la deuda, sino solo una parte. Entonces la cuestión es que ese pago parcial que obtienes con la subasta o que puedes hacer al acreedor con la subasta, ¿a qué conceptos lo imputas? ¿Vale? Ahora lo que está establecido es que primero se amortizan intereses remuneratorios, luego capital, luego intereses de demora y luego costas. ¿Vale? Estamos en la diapositiva número 15. Pero antes se podía hacer del siguiente modo. Se podía decir que el pago parcial se imputaba primero a los gastos y a las costas, después a los intereses de demora, después a los intereses remuneratorios y luego al capital. ¿Qué pasaba? Que si el pago parcial lo atribuías en última instancia al capital y antes amortizabas otras cosas, pues el capital quedaba sin pagar y al quedar el capital sin pagar estabas en una espiral sin fin, porque hasta que no pagases el capital, aquello seguía devengando intereses moratorios. Bien, con lo cual, esta nueva norma me parece bastante interesante en la medida en que lo que primero amortizas, después de los intereses remuneratorios, es el capital. Bien, una cuarta novedad se refiere a la minoración de la deuda por colaboración del deudor hipotecario. Si el deudor hipotecario permite que se inspeccione el bien desde el momento en que se anuncia la subasta, parece que la ley se refiere a que permita pues, que una comisión del juzgado pues, entre a ver cuál es el estado del inmueble, de manera que se pueda dar publicidad de cómo se encuentra el inmueble a los terceros que tengan interés en comprarlo. Bien, pues entonces él puede obtener una reducción de su deuda de un 2% del precio de adjudicación del bien, ¿vale? Hasta un 2% del precio en que se termine, diríamos, vendiendo el bien. En la diapositiva 17 me refiero a la limitación de la cantidad exigible en materia de costas. Es decir, también puedes verte beneficiado porque la ley señala que la cantidad que puede exigir el acreedor en concepto de costas al deudor tiene unos límites. Tiene unos límites que están en el 5% de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva y no más allá. Con lo cual, evidentemente, si se minora, diríamos, la cuantía de las costas, pues evidentemente se minora la deuda a la que tiene que hacer frente el deudor. Por eso decíamos antes que la ley intentaba moderar la responsabilidad patrimonial universal a la que se ven sujetos los deudores. En cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, en la diapositiva 18, señalo que según la ley solo es válida aquella cláusula de vencimiento anticipado que se prevé para el caso de impago de 3 cuotas de amortización. Bueno, la ley realmente habla de que solo es válida la cláusula si se prevé para caso de impago de 3 mensualidades. Pero hay quien señala que el espíritu del legislador ha sido exigir un impago más o menos reiterado. Porque es que, claro, antes se podía abrir una ejecución hipotecaria y declarar vencido anticipadamente el préstamo y, por lo tanto, reclamar todo el capital si simplemente habías impagado una cuota de amortización, es decir, una mensualidad. Bien, lo cual era una verdadera barbaridad, ¿no? Bien, entonces ahora se ha señalado literalmente en la ley
que es el impago de 3 meses el que permitiría abrir la ejecución hipotecaria. Pero, digo, se interpreta que el espíritu del legislador es exigir un impago más o menos reiterado. En consecuencia, si las cuotas de amortización, por ejemplo, no fueran mensuales, sino fueran trimestrales o semestrales, sería preciso que hubieses impagado 3 cuotas, aunque fueran trimestrales o aunque fueran semestrales, ¿vale? Que es una interpretación que se da, en fin, más flexible, ¿no? Y que beneficia más al deudor. Bien, y llegamos al problema de los intereses moratorios, en la página 19, que es una de las cuestiones más controvertidas que plantea la Ley 1/2013. Bien, la ley ha modificado el artículo 114 de la ley hipotecaria, la ha incorporado a un párrafo tercero y ahí señala que en los préstamos hipotecarios que tengan por garantía la vivienda habitual y que se hayan concedido precisamente para adquirir la vivienda habitual, se pone como tope al interés moratorio, para caso de que no cumplas con el sistema de amortización, en el siguiente tope: 3 veces el interés legal del dinero. No puedes superar 3 veces el interés legal del dinero. Es decir, que como máximo, teniendo presente que el interés legal del dinero ahora está en un 4%, como máximo te podrían exigir un 12% de interés moratorio. Bueno, de un 20, de un 20 y tantos, hemos bajado a un 12%. Bien, es una rebaja interesante. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley prevé un procedimiento de recálculo de estos intereses moratorios. Es decir, para las ejecuciones que estuviesen en marcha cuando entró en vigor la ley el 15 de mayo del 2013, la ley lo que preveía era un procedimiento de recálculo. Es decir, que el acreedor recalculase la cantidad que estaba reclamando en ese procedimiento de ejecución hipotecaria, aplicando este límite de 3 veces el interés legal del dinero. Con lo cual, si estaba exigiendo intereses moratorios por valor del 20 o del 20 y tantos por ciento, los tenía que reducir al 12%. Bien, la cuestión es que no está claro que se deba operar así, es decir, que se deba proceder a un recálculo, porque tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de 14 de junio de 2012, que dijo lo siguiente: que si un profesional imponía al consumidor, diríamos, una cláusula de interés moratorio que era abusiva, en el caso que resolvió se trataba de una cláusula en un préstamo personal, no hipotecario, era personal para la compra de un vehículo, era un préstamo de 30.000 euros. Y los intereses moratorios allí pactados, no sé si eran de un 29%, bien, o 25%, entre un 25 y un 29%. Bien, pues lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que en ese caso hay que eliminar la cláusula abusiva y no sustituirla por ninguna otra. Es decir, que el juez, diríamos, no puede, diríamos, completar el contrato, vamos a decirlo así, completar el contrato, sustituyendo la cláusula eliminada por otra cláusula de intereses moratorios que se considere más ajustada. Bien, esto es lo que dijo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, apoyándose en la Directiva 93/13, que en su artículo 6.1 viene a decir que cuando se detecta que una cláusula es abusiva, lo que hay que hacer es suprimirla y no sustituirla por ninguna otra. Bien, la cuestión relacionando esto con este tope máximo al interés moratorio que ha establecido la Ley 1/2013 es que si hacemos el procedimiento de recálculo, lo que estamos haciendo es sustituir el interés moratorio abusivo del 20 o del 20 y tantos por ciento por un interés del 12%. ¿Es esto realmente lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que hay que hacer? ¿Y es exactamente lo que la directiva considera que hay que hacer? Porque según la directiva, la cláusula abusiva no vinculará en ningún caso al consumidor. Debe suprimirse y no sustituirse por otra. Sin embargo, el procedimiento de recálculo, estamos haciendo una sustitución de una cláusula de un 20 y tantos por ciento por una cláusula de un 12%. Bien, la cuestión es tan controvertida que un juzgado de primera instancia de Santander, concretamente el número 2, ha planteado una nueva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hace la siguiente pregunta: ¿el procedimiento de recálculo que prevé la Ley 1/2013 es contrario a la Directiva 93/13? Es decir, ¿es contrario a la tutela que merece un consumidor? Porque claro, el argumento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que si se sustituye la cláusula abusiva por otra, el profesional ya no tiene, diríamos, no se ve disuadido, diríamos, de incorporar ese tipo de cláusulas en el contrato. Porque como sabe que luego se las van a sustituir, pues incorpora en el contrato las que quiere. Sin embargo, si el profesional sabe que si incorpora cláusulas abusivas en el contrato, se las van a eliminar, no se las van a sustituir por ninguna otra, no las incluirá, ¿no? Entonces, la supresión de la cláusula
y la no sustitución de la misma por otra tiene un efecto disuasorio muy importante para el profesional. Y diríamos que ese efecto disuasorio lo estropeamos si sustituimos la cláusula abusiva por otra, diríamos, más ajustada. Bien. Aparte de esta novedad que hemos dicho es bastante importante y que además tenía, que plantea esa controversia, pues otra novedad importante es la relativa a la condonación parcial de la deuda. Vamos a ver. Lo que prevé la ley es que si se cumplen determinados requisitos de pago, una vez terminada la ejecución hipotecaria y habiendo perdido la vivienda habitual, si tú cumples unos determinados requisitos de pago, te vas a poder liberar, diríamos, de la deuda pendiente. Bien, entonces, ¿cuál es ahora la deuda pendiente? Si aceptamos la tesis de que hay que eliminar la cláusula de los intereses moratorios abusivos y no hay que sustituirla por otra, entonces lo que quedaremos debiendo es capital impagado, intereses remuneratorios impagados y costas. Bueno, probablemente los intereses remuneratorios se hayan pagado, porque es lo que primero se paga con el precio que se obtiene en la subasta. Entonces, lo que quedará por pagar será parte del capital y las costas. Bien. Entonces, si se abre una ejecución ordinaria posterior a la ejecución hipotecaria para reclamarnos este remanente de deuda, es decir, la parte de capital no pagado más las costas, esta ejecución ordinaria plantea las siguientes especialidades. Bien, y en la diapositiva 21 me pregunto cuáles son esas especialidades. Vamos a ver cuáles son esas especialidades. Bueno, lo que comentábamos, que si se cumplen determinados requisitos de pago, vas a tener una condonación parcial, es decir, te van a perdonar parte de la deuda remanente. ¿Qué te van a perdonar? Pues te pueden perdonar o un 35% de la deuda remanente o un 20% de la deuda remanente, que en todo caso es mucho menor, ¿no?, que, en fin, que la que tenían originariamente los deudores hipotecarios antes de la reforma de la Ley 1/2013, ¿no? Bien, entonces nos van a perdonar o un 35% de la deuda remanente, que ya digo, está integrada por capital no satisfecho y costas, o un 20% de la deuda remanente integrada por capital no satisfecho y costas. Bien, ¿cuáles serían esos requisitos de pago? Bien, los detallo en la diapositiva 22. Se trataría de pagar el 65% de la deuda remanente incrementada en el interés legal del dinero en 5 años. Es decir, si yo en 5 años consigo pagar el 65% de esa deuda remanente, que solo se va a incrementar en el interés legal del dinero, que está en un 4%, me perdonan el 35% de deuda restante. Y si yo en 5 años no consigo eso, pero en 10 años consigo abonar el 80% de la deuda remanente incrementada en el interés legal del dinero, me perdonan el 20% de deuda restante. Bien, todo esto, así vamos, interpretando la ley tal como la interpretamos, en función de lo que nos permite hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en función de lo que nos permiten los medios de interpretación que nos aporta el Código Civil, pues lleva a reducir bastante la deuda del deudor hipotecario, ¿no?, y colocarle en una situación bastante más óptima, ¿no? Nos podemos preguntar, como hacemos en la diapositiva 23, ¿qué pasa si el banco se adjudicó el bien en pago y lo vende por un precio superior? Es decir, el banco se adjudicó el piso, se lo adjudicó por el 70% del valor en que lo tasó inicialmente, que probablemente más o menos es el valor de mercado actual, ¿vale? Con lo cual, si el piso valía 100 en su día, se lo adjudicó por 70 y lo vende y obtiene 110 u obtiene 90. Bien, evidentemente la ha obtenido una plusvalía. ¿No se puede beneficiar de esa plusvalía el deudor hipotecario? Bueno, pues la propia ley prevé que el deudor pueda participar en esa plusvalía que obtenga el acreedor por la venta de la vivienda. Entonces, puede participar en el 50% de esa plusvalía. Bien, entonces esa cantidad así obtenida la tendríamos que restar de la deuda que el deudor tenía pendiente en el momento de terminarse la ejecución hipotecaria. La ley dice que no, que la tenemos que restar de la deuda que esté pendiente en el momento de producirse la venta de la vivienda a un tercero por parte del acreedor ejecutante. Pero claro, eso no beneficia tanto al deudor.
Si lo interpretamos que es en el momento de terminar la ejecución hipotecaria, es mucho mejor porque, claro, será una deuda que no estará incrementada por ese interés legal del dinero de que hemos hablado, ¿no? Que había que cumplir como requisitos de pago para obtener la condonación parcial. Entonces es mejor que esta plusvalía se reste de la deuda que estaba pendiente en el momento de terminar la ejecución hipotecaria. Porque si es de la deuda que esté pendiente en el momento de haberse producido la venta de la vivienda, la deuda con la que terminamos la ejecución hipotecaria se puede haber incrementado en el interés legal del dinero hasta ese momento, con lo cual es una deuda que se habrá engrosado. Entonces es mejor hacer esta resta, diríamos, de la deuda que estaba pendiente al terminar la ejecución hipotecaria. Bien, conclusión final. Diríamos que, interpretando así la ley, la situación del deudor hipotecario es mucho más favorable, ¿no? Es mucho más favorable que la situación inicial de partida antes de que pues, se promulgase la ley 1/2013 y, bueno, en el momento de pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que fue aproximadamente como en 2008, ¿no? Bien, pero cabe que nos preguntemos, ¿admitirán los tribunales esta interpretación que modera equitativamente la responsabilidad patrimonial del deudor? Bueno, pues no sabemos si los tribunales la interpretarán o la admitirán esta interpretación o no la admitirán. De momento está planteada la pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tampoco sabemos qué va a responder. Hombre, yo pienso que los tribunales, en caso de duda, deberían aplicar lo más favorable al deudor, porque es un principio general del derecho de obligaciones el llamado favor debitoris, el favor del deudor. Es decir, que el deudor siempre se entiende que está obligado a lo menos, ¿no? Además, debería pensarse que es más bien la ley la que está al servicio de la justicia que los tribunales de justicia al servicio de la ley. Es decir, que dado un texto legal, diríamos, los tribunales de justicia deben utilizarlo como mecanismo para la obtención de la justicia material en el caso concreto que están juzgando. Desde ese punto de vista, ponemos la ley al servicio de la justicia y no tanto al Tribunal de Justicia al servicio del rigor literal de una ley. Rigor literal de una ley que el propio ordenamiento jurídico nos permite, diríamos, excluir por medios de interpretación que tiene el artículo 3.1 del Código Civil y por el artículo 3.2 del Código Civil que habla de ponderar la equidad en la aplicación de toda norma jurídica.